¿Qué tal, panitas? Hoy vamos a ver cómo subir rápido de nivel nuestras cartas. Pero no les voy a mostrar cómo lo hice en mi cuenta grande, porque es verdad que yo he comprado el pase de batalla en mi cuenta grande por cuestiones de creación de contenido. Así que lo vamos a hacer con mi cuenta pequeña. Y aquí estamos, en mi cuenta pequeña, una de las cuentas con las que estoy haciendo las guías de Clash Royale. Recuerden que como siempre tienen mazos para las diferentes arenas. Y como ven acá, tengo la carta más alta, es el Principito al 12, pero las demás están al 11, 10, 9. Que es, digamos, un buen nivel para la arena en que estoy, que en este momento es la arena 16. Es lo recomendable igual aquí en esta arena es 10, 11 y si está al 12 mucho mejor. Hay algunas cartas que obviamente están a menor nivel porque no he conseguido esas cartas. Lo ideal acá es, si te sobra el oro como a mí, ¿por qué tengo este oro? Porque Supercell más o menos por allá en el mes de noviembre, si no estoy mal, regaló oro. Regaló 1.700.000 si no estoy mal. Ese oro yo lo aproveché. Supercell de vez en cuando regala cositas así. Y bueno, nada, lo tengo acá en esta cuenta y lo aprovecho para comprar muchas cartas. ¿Qué pasa si no tienes ese oro? Lo normal que debes hacer es venir acá a la tienda de temporada. Siempre debes hacer tu límite diario. Sí, no es necesario que lo aumentes con gemas, sino hacer los 1000 diarios. Ya con eso vas a tener 7000 de fichas de temporadas semanalmente si lo haces normalmente, haciendo las batallas acá, acá o acá. En cualquiera de esas tres opciones lo puedes hacer y tranquilamente vas a obtener las fichas de temporadas, pierdas o ganes. Ya la cantidad de partidas que te lleves significará si ganas o pierdes. Ahora, ¿qué es lo que debes comprar aquí en la tienda de temporada? Sí, teniendo en cuenta de que hayas hecho solo esto, pero también puedes hacer los desafíos como este, que te generan más o menos entre unos 10.000 y 15.000 fichas de temporada. Con eso vas a obtener bastantes fichas semanalmente, aproximadamente entre unas 20.000 fichas de temporada si lo haces todo, y podrías obtener aquí sin ningún problema los diferentes artículos que vende la tienda de temporada. Yo siempre recomiendo para todos, por lo difícil que es conseguir las evoluciones, fuera de lo de la parte de nivel, es comprar primero las evoluciones. Siempre comprando las evoluciones, sinceramente te vas a gastar unos 41.000 si no estoy mal de fichas de temporada. Comprando obviamente las 3 de la evolución de turno, que ahorita son los reclutas, y comprando lo que sería la ficha de comodín de evolución. Tranquilamente con eso ya podrías tener las evoluciones. Además de eso, de obviamente el libro. El libro es muy importante porque te va a ayudar mucho más adelante en subir una carta, ya sea del 13 al 14, para poder ya tenerla a buen nivel, porque ya en lo que sería a partir de nivel 12, la cantidad de cartas que necesitas para subir de nivel es demasiada. Ahora, tenemos en cuenta que es muy importante para ir subiendo mientras tanto en niveles bajos. Es muy bueno comprar los comodines, tanto de cartas épicas como de legendarias. Yo de comunes no recomendaría tanto, recomendaría más que todo desde especiales, épicas y legendarias. El comodín común, las cartas comunes se consiguen bastante rápido, así que al menos que quieras subirla de nivel rápidamente, recomendaría el comodín común. Ahora, si hay alguna carta específica, como yo aquí, que compré la Valkyria en su momento, lo puedes agarrar tranquilamente si piensas que no es necesario comprar algún comodín porque ya tienes la carta acá y dices, bueno, me ahorro, por ejemplo, en la del especial me ahorro 100 fichas de temporada, bueno, me compro 20 Valkyrias en vez de 25. Está bien, cada uno puede hacerlo como quiera. La verdad, estas son las maneras más sencillas. Miren que yo lo he hecho así porque aunque tenga yo demasiado oro, conseguir cartas no es que se consigue tan fácil. Sí, obviamente comprando en la tienda lo consigo. No vamos a negar que comprando en la tienda puedo comprar varias, pero es un poco al azar. Si yo quiero subir de nivel algo específico, yo lo que he terminado haciendo es haciendo cada vez mi límite de ficha de temporada y los desafíos en esta cuenta, he ido subiendo tranquilamente con los diferentes comodines. Es la manera más sencilla. Además de eso, estar en un buen clan siempre es recomendable. Ahorita les diría a todos que se unan a mi clan, pero creo que, bueno, acá hay un espacio, pero por lo general están llenos. Sinceramente, actualmente están llenos. Mis dos clanes, que son este y este, bueno, solamente hay un cupo. El que quiera entrar puede entrar. Pero lo ideal es siempre hacer la guerra de clanes, porque al final de la semana te van a entregar el cofre que hayan ganado. Especialmente el primero obtiene según la liga. Recordemos que la guerra de clanes está dividido por ligas, por lo cual vas obteniendo mayores recompensas. Acá estamos este es el clan secundario y está en la liga de plata, entonces tiene unas recompensas menores, pero mientras vas subiendo vas obteniendo más recompensas y obviamente vas mejorando aún más las cartas, además de que siempre te garantiza una legendaria el primer puesto. Muy importante hacerlo, además
Obviamente al jugar estas partidas también obtienes oro, lo cual es importante para mejorar las cartas. Vas en fin obteniendo diferentes formas. Y como siempre, algo que no he hecho acá porque no he jugado esta cuenta el día de hoy, es que siempre tengas cofres para desbloquear. Siempre, aunque estés, no sé, estás estudiando, o saliste con tus padres, o yo qué sé, saliste, no estás en tu casa, tal, y no estás en tiempo para jugar Clash, pero si te puedes meter un momentico, 2 minutitos, agarras, entras al Clash y pones un cofre a desbloquear. ¿No tienes un cofre para desbloquear? Bueno, agarra, lánzate una partida rápida, gana una partida y pon un cofre a desbloquear. Siempre es importante ir ciclando los cofres para obtener aún más cartas y más oro. Siempre es muy importante y para que los vayas ciclando constantemente. Yo acá no lo tengo lamentablemente. Y la otra opción es también que es muy importante ir subiendo en ligas. Ya a partir de que estás en arena 15, esto ya es para la gente que va un poquito más en arena, lo recomendable es que a partir de arena 15 vayas haciendo las ligas. Obviamente no pienses que vas a llegar de una vez a campeones definitivos y conseguir todo. No, pero trata de subir lo más que puedas para poder conseguir especialmente las recompensas de la derecha que se van renovando mes a mes. Y bueno, sí, las recompensas únicas de la izquierda que solamente se pueden obtener una vez en la vida, está bien que las obtengas, pero siempre es recomendable todos los meses ir en ligas para... Mira, aquí tienes oro, tienes comodines, oro, fichas de estas de élite y bueno, el emote exclusivo. Siempre yo lo recomiendo para ir obteniéndolo. Al igual que obviamente cuando vas subiendo, tranquilamente vas a ir consiguiendo en el camino de arena diferentes recompensas. Además, miren que ahorita hay una fiebre del oro, puedes conseguir 12.500 de oro extra, lo cual está bastante bien y así vas a poder obtener más oro para poder ganar y subir más de nivel tus cartas. Esas serían más que todas las recomendaciones básicas, obviamente, siempre y cuando de todo de manera free to play. Obviamente hay otras cosas como pueden ser los intercambios para conseguir alguna carta específica, pero esto es más que todo como un trueque. No, o sea, vas a tener que priorizar una carta sobre otra. Aquí yo, por ejemplo, tendría que darle a mi barril para poder tener más rayos, que lo tengo a menor nivel, no importa. Entonces yo aquí tranquilamente, pum, ¿dónde está el rayo? Creo que el rayo ahora lo tengo para subir de nivel, perfecto, buenísimo, pero ahora tengo menos cartas del barril, por lo cual me va a costar un poco más subirlo al 11. Eso depende de cómo tú quieras. Recuerden que siempre esos intercambios los pueden hacer acá, siempre y cuando tengan las fichas de intercambio que se consiguen en los torneos. Siempre también es muy importante que pidan alguna carta, yo qué sé, yo voy a pedir aquí algo random, pido los pillos, siempre es importante que cada rato, si no estoy mal, se renueva cada 3, cada 8, 7 horas. Mira, aquí sale, cada 7 horas se va renovando. Y tranquilamente ve pidiendo carticas siempre que puedas. También dona un poco porque te va a ayudar a subir de nivel. Si subes de nivel tus cartas y subes de nivel tu Torre del Rey, también vas a conseguir cofres que te van a ayudar mucho. Además de subir también lo que sería tu nivel de Torre del Rey para poder ganar partidas. Ahora, también lo más importante, completa el pase de batalla. Lo hayas comprado o no, es muy importante que lo completes, porque aún en la parte gratis te van consiguiendo cofrecitos que te van a dar cartas y te van a dar oro. Sí, es verdad que obviamente si lo pagas, además del oro, vas a conseguir muchas más fichas de temporada, más comodines. Sí, es verdad que hay algunas cositas gratis, hay algún comodín, cofres y algunas fichitas de temporada gratis. Pero la diferencia con el pase de pagado, la verdad, es mucho mejor. Yo siempre recomiendo igualmente pagar el pase de batalla diamante. El pase de oro no me parece que sea tan útil, sinceramente. Me parece que si vas a pagar, para eso pagas el diamante, sinceramente. Y si vas a pagar el oro, creo que mejor no pagues nada. No me parece tanta recompensa. Es una opinión. Pero del resto, obviamente si te sobran gemas y eres bastante bueno, lánzate un gran desafío, vas a conseguir 22.000 de oro si lo llegas a ganar. Y si no lo ganas, solamente si no ganas ninguna victoria, miren, ya tienes 1.400 de oro y 20 cartas. O sea, es rentable en cuanto a las gemas, es más de lo que te darían, por ejemplo, si vas a la tienda y cambias esos 100 de oro por gemas. Si lo cambias, mira, no te dan, o sea, 60 gemas, 1000 de oro, no. Agarra, gástate los 100, ganas 2-3 partidas y ya habrás ganado muchísimo oro y muchas más cartas. Ya luego, dependiendo de tu... Puedes usar también, ojo, para los intercambios del mercader, cosita que se me pasaba. Pero no compren los cofres reales, no me parece útil gastarse gemas en esto.
sinceramente. Y luego si ya tienes plata y comprarte alguna oferta, eso ya queda de cada quien. Si obviamente es una manera de ser pay to fast acá, ya he hablado de lo de pay to win, pay to play, pay to fast, ya lo he hablado en otro video, eso no estaba para este. Lo que trato de darle acá es los mejores consejos para que ustedes puedan avanzar. Y bueno, estas son mis recomendaciones y yo lo he hecho en esta cuenta que tiene, según Royal API, jugados 1 día y 3 horas 48 minutos. Bueno, con la grabación de este video seguramente aumenta algunos minutos más, pero eso es lo que yo he hecho para subir esta cuenta, que literalmente no tiene mucho. Como ven, tiene 1 día y un poco más de vida de juego. Si obviamente sigo jugando, yo que sé, en 2-3 días de vida de juego de esta cuenta, lo más posible es que tenga las cartas al 12-13 tranquilamente. Y como siempre, traten de subir de arena, es muy importante para ir consiguiendo más y más cosas. Y lo más importante es que sean constantes. Sinceramente, a todas estas, si habrás visto el video completo, al final es constancia. Si tú vas todos los días, juegas 1 o 2 horitas, le metes al juego, haces tus desafíos, haces tu partidita, agarras todo lo que tienes de Supercell, eventos, etcétera, vas a conseguir subir tu cuenta de nivel bastante rápido. Y como siempre, lo que recomiendo para subir de nivel las cartas es que vayan todas equilibradas. Ya lo he hablado varias veces, pero igualmente les dejo mejores consejos para que entiendan por qué hay que subir las cartas de manera equilibrada, es decir, casi todas al mismo tiempo, en mi guía de cómo subir de arena. Sin más, los espero en ese video.